porque, bueno, tuve la grabación justamente porque, ay, bueno, ya. Entonces, habíamos dicho, ¿no? Que en las preguntas del quizzes primero teníamos los niveles del estado de conciencia, son excepto, habíamos dicho que es habilidad, porque el resto sí estaba, ¿no? Como lo podemos observar en la clase pasada, tenemos agitación, somnolencia, también llamada obnubilación, confusión, estupor y coma, que es el último, por así decirlo, grado, ¿no? El más grave. Luego, medir la escala de Glasgow de acuerdo con la información entregada. Apertura ocular al estímulo verbal, localiza adecuadamente el dolor al estímulo doloroso y habla de manera confusa, ¿no? Entonces, primero tenemos apertura ocular al estímulo verbal. Ay, Dios mío, ya. Em, ya, aquí. Al estímulo verbal, o sea, sería 3 en ocular. Luego nos dicen localiza adecuadamente el dolor al estímulo doloroso. Entonces sería localiza el dolor 5. Acá ya tendríamos 8. Y habla de manera confusa, es decir, palabras inapropiadas. No, perdón. Sería confuso, Desorientado. desorientado y hablando. Ajá, sí, gracias. Entonces, ya, aquí como podemos observar, en ocular tenemos 3, en verbal tenemos 4 y en motora tenemos 5, ¿no? Queda un total de 12. Esto más que todo, hasta a mí me confunde, entonces, sí les recomiendo que se lo aprendan bien porque sí les van a venir bastantes preguntitas más que todo de lo que es Glasgow. ¿Ok? Ya, entonces seguimos. Los edemas más frecuentes en traumatismo encefalocraniano. Habíamos dicho, ¿no? Que hay varios edemas, en total, ¿no? Pero los más frecuentes, acá por ejemplo tenemos el hidrostático y el vasogénico. El vasogénico sí es, pero el hidrostático habíamos dicho, ¿no? Que es parte, por ejemplo, de la hipertensión arterial o de una enfermedad sistémica maligna. Luego, el citotóxico e intersticial, habíamos dicho que el citotóxico sí era, pero el intersticial no, porque también era de otra enfermedad. El osmótico e intersticial, el osmótico no era ni el intersticial tampoco. Y pues el vasogénico y el citotóxico sí eran, porque el primero, antes que el vasogénico, el primero es el citotóxico. ¿Por qué? Porque estos tipos de edemas los vamos a ver más que todo en lo que es isquemia e hipoxia cerebral. Recordemos que una hipoxia es cuando a nuestro tejido, o a nuestro tejido en general, no le va a llegar suficiente oxígeno. Y recordemos que si esta hipoxia persiste, vamos a llegar a una isquemia, ¿ya? Y luego tenemos el segundo más frecuente, por así decirlo, que es el vasogénico, que lo vemos en tumores cerebrales y en traumas cerebrales, como en este caso el TEC, ¿no? Entonces sería vasogénico y citotóxico. Luego, característica del hematoma subdural excepto, es de origen sangrado venoso, se ubica entre la dura madre y la aracnoides, se da la rotura del vaso que discurre por debajo del esfenoides. Ay, me alegra que le hayan podido distinguir y se expande lentamente, ¿no? Justamente se da la rotura del vaso que discurre por debajo del esfenoides. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿no? Que recordemos que este en el caso del hematoma subdural, ¿no? Habíamos dicho que primero va a ser un sangrado venoso, va a estar entre la dura madre y el aracnoides, justamente las dos primeras descartadas, se expande lentamente, ay, perdónenme, ya, y es más mortal que el epidural. Y el epidural habíamos dicho, ¿no? Que es de sangrado arterial, usualmente de la arteria meningia media. Recordemos que la arteria meningia media es una arteria que justamente va a discurrir por debajo del esfenoides, o sea, están muy, muy juntitos. Entonces, el esfenoides también llamado 100, que es esta parte de acá, el rosadito, ¿no? Es un hueso muy frágil, su anatomía es muy, muy frágil, entonces tiende a romperse con mayor facilidad o a romperse o a fracturarse. Entonces, justamente vamos a involucrar lo que es la arteria meningia media. Entonces, muy bien, chicos, me hace muy feliz que puedan haber contestado esta pregunta. Ya, luego, ¿cuánto debe ser la presión intracraneal de una persona para considerar que tiene la triada de Cushing? Habíamos dicho, ¿no? Que la triada de Cushing se va a presentar en pacientes. Déjame subir, por favor. No, que me estaba.
Ujú, ya. Se iba a presentar en pacientes que o bien tenían un TEC severo o una hipertensión intracraneal, ¿no? Y habíamos dicho, ¿no? Que para clasificar o poder clasificar una persona que probablemente tenga triada de Cushing o empiece a tener o empiece a tenerla, debe tener una hipertensión endocranial de mayor a 20 milímetros de mercurio y una presión intracraneal de 33, ¿no? Entonces, sí, justamente sería 33, 30, ¿no? Porque aún no llega a los criterios que se han establecido, 25 tampoco, y 40 sí, obviamente está dentro de la triada de Cushing, ¿no? Pero estamos diciendo cuánto debe ser la presión intracraneal para considerar a alguien dentro de la triada, ¿ya? O sea, sería como el valor mínimo, por así decirlo, ¿ya? Luego, si hay fractura de columna cervical probable de C3 a C5, la lesión más probable sería, ya. Primero tenemos lesión a nivel, a ver, recordemos que el C3 o la cervical 3 hasta la cervical 5 es por donde va a discurrir o por donde va a pasar, o es el trayecto, mejor dicho, de lo que es el nervio frénico. Y recordemos que el nervio frénico va a ser pues un nervio que va a inervar al diafragma. Y el diafragma es un músculo que pues ayuda en el 70% de la respiración aproximadamente. Entonces, si nosotros tenemos una lesión en esta parte de las vértebras cervicales de C3 a C5, probablemente nuestro nervio frénico se va también a lesionar y esto va a hacer que nuestro diafragma pues este, también pues deje de funcionar adecuadamente y eso puede darnos un compromiso respiratorio y puede darnos una muerte súbita por parálisis frénica, ¿ya? Entonces, volviendo a las opciones. Lesión a nivel del músculo del diafragma, sí, sin posibilidad de compromiso de la respiración. No, porque habíamos dicho, ¿no? Que el diafragma justamente está inervado por el frénico y que hace todo este conjunto de nervio, frénico, diafragma, va a ayudar en la mayoría o en la mayor parte a todo lo que es la respiración. Entonces sí habría un compromiso de la respiración y de cuadriplegia, ¿no? Que por ahí también se mete, ¿no? Pero más que todo hay un compromiso en la respiración. Y justamente pues sería el último, que sería paciente tiene riesgo de lesión diafragmática con compromiso respiratorio y cuadriplejía. Recuerden siempre que el diafragma va de la manito con su nervio frénico. Y recuerden C3 a C5. Palabras claves para que ustedes puedan relacionar esos tres conceptos. C3 a C5, nervio frénico y diafragma. Ya. Paciente masculino de 26 años comete suicidio y es encontrado por sus familiares colgado en el techo de su cuarto. No sabía cómo ponerlo de una manera no tan explícita. ¿Qué signo podemos encontrar en relación a las lesiones del traumatismo vértebromedular? Ya, primero recordemos que hay varios tipos de lesiones en el traumatismo vértebromedular. Tenemos las lesiones primarias y las lesiones secundarias, ¿ya? Ajá, ya, en las lesiones primarias, por ejemplo, vamos a tener seis más frecuentes, que serían la hiperextensión, la hiperflexión, la compresión, la rotación, la flexión lateral y el estiramiento. Y en las secundarias vamos a tener las de tipo vasculares y las tipo cerradas, ¿ya? Entonces, acá dentro de las opciones nos muestran la espondilolicitis. La espondilolicitis, recordemos, ¿no? Que es cuando hay una fractura en todo lo que es la vértebra. Y esto más que todo se da en una rotación. Recordemos que la lesión primaria de tipo rotación es cuando nosotros rotamos, por así decir, la columna vertebral a un eje que pues es antinatural para la naturaleza de toda nuestra columna, ¿no? Y esto generalmente pues puede encontrarse en la espondilolicitis que habíamos dicho que es una fractura a nivel de las vértebras a comparación de la espondilodicitis con D, que es la fractura en los discos vertebrales y también en desgarros. Ya esto sería parte de rotación. Luego tenemos el latigazo cervical. Recordemos que el latigazo cervical sí es parte de la lesión, de las lesiones primarias, pero más que todo lo vamos a ver en hiperextensión e hiperflexión, ¿no? Cuando nuestra cabeza primero está en una posición normal, se va muy para atrás y luego se va muy para adelante, ¿ya?
el latigazo cervical relacionándolo con hiperextensión e hiperflexión. Luego tenemos el priapismo, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que, por ejemplo, en una lesión justamente de estiramiento, ¿no? Esto más que todo se va a dar cuando se comete suicidio por colgamiento y en los varones vamos a encontrar una erección permanente que también es llamada priapismo, ¿ok? Entonces justamente esto nos dicen, ¿no? Paciente masculino de 26 años comete suicidio y es encontrado por sus familiares colgado en el techo de su cuarto. ¿Con qué podríamos relacionarlo? Con la lesión de tipo estiramiento, ¿no? Que habíamos conversado. ¿Y qué signo podemos encontrar en relación a las lesiones de este TBM? El priapismo. Y el último, fractura de vértebras dorsales. No, recuerden que las vértebras dorsales son las más difíciles de fracturar. ¿Por qué? Porque van a estar como que protegidas, ¿no? Por todo lo que es la parrilla costal, parte del abdomen y todo. Pero si es que se fracturan, van a ser fracturas muy, muy graves, ¿no? Ya. Y síntomas más frecuentes en un shock neurogénico, ¿no? Tenemos la hipertensión y la taquicardia, la hipotensión y la bradicardia, la hipotensión y la bradimia y la hipertensión y la taquimia. Recordemos que el shock neurogénico va a ser una complicación de la lesión medular al igual que el compromiso respiratorio. En el shock neurogénico primero va a haber una pérdida del tono vasomotor. Habíamos dicho que el tono vasomotor es cuando los vasos sanguíneos pierden la capacidad de poder contraerse y dilatarse de manera frecuente. Entonces justamente esta pérdida del tono vasomotor va a hacer que la actividad simpática del corazón disminuya. Es decir, el corazón ya no se va a contraer y dilatar de manera constante. Esto, a su vez, va a generar una bradicardia, es decir, los latidos del corazón van a ser más lentos y a su vez también va a generar una vasodilatación esplácnicos, una vasodilatación del vaso y de miembros inferiores, ¿no? Y esto nos va a dar una hipotensión. Recuerden que cuando nosotros tenemos nuestro vaso sanguíneo más dilatado, la sangre va a pasar como que más lentito porque, bueno, no tiene, por así decirlo, tanta prisa, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro vaso sanguíneo más contraído, vamos a ver que la sangre va a estar así como que tan apretada que necesita pasar por el vaso sanguíneo de una manera muy rápida. Entonces, la sangre, como en este caso va a haber una vasodilatación de venas, de, de todo lo que son las arterias, va a haber una hipotensión. Y todo esto, ¿no? Los dos, la hipotensión y la bradicardia nos van a dar un shock neurogénico, ¿ya? Entonces sería la segunda opción, hipotensión y bradicardia. Muy bien, chicos. Ya, esas serían las preguntitas con... Ay, voy a dejar compartir un ratito. Ya. Con respecto a la clase pasada... Ay, me olvidé pasarles. Mm, mm. Ya, les acabo de pasar el PPT de esta clase. Ya. Mm, mm. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí se logra ver. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a comenzar con el tema número 12, parte uno. No sabía si clasificar o ponerle a la otra clase 13, entonces le puse parte 2, ¿ya? Entonces primero comenzamos hablando de conceptos básicos sobre desastres, ¿no? Primero tenemos el concepto de emergencia y desastre. Ambos van a ser alteraciones causadas por un suceso natural o provocado. Por ejemplo, la emergencia es una situación que aparece cuando surge un fenómeno o suceso eventual e inesperado que pues va a causar daños o alteraciones en las personas, ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Mientras que los desastres van a ser pues alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente causadas por un suceso natural o provocado por el hombre que exceden la capacidad de la respuesta de la comunidad afectada. Entonces, ¿cuál es la diferencia más significativa entre emergencia y desastre?
que pues la emergencia no excede la capacidad de respuesta y el desastre sí excede la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, ahora hablando de los desastres naturales, estos van a ser fenómenos, como dice su nombre, de la naturaleza, que ocurren en un área poblada y causan daños graves que superan la capacidad de la sociedad para responder. Los desastres naturales, a su vez, em, pueden ser causados por factores geográficos y meteorológicos, pueden estar causados por superficies continentales, por agentes, que están al interior de la Tierra, que serían, pues, los desastres a su vez pueden dividirse en naturales y ocasionados por el hombre, ¿no? En naturales tenemos los de tipo meteorológicos, que también son llamados agentes atmosféricos, topográficos, que también son llamados superficies continentales, y telúricos y tectónicos, que pues son del interior de la Tierra. Y los ocasionados por el hombre van a ser las guerras y accidentes y la contaminación de fuentes. ¿Ya? Hablando un poquito de los desastres de tipo naturales, telúricos y tectónicos, vamos a encontrar a los terremotos. Los terremotos van a ser movimientos de la corteza terrestre y estos se van a producir debido al choque de placas tectónicas y a la liberación de energía, ¿no? Debemos recordar que Perú está ubicado sobre la placa de Nazca. Esta placa de Nazca, ¿no? Junto con, o sea, Perú, que está ubicado dentro de la debajo, no, por encima de la placa de Nazca, pues también va a abarcar bastantes países, ¿no? Y Perú, junto con otros países como por ejemplo Chile, van a estar dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, ¿no? Que a nivel mundial es considerado la zona de mayor actividad sísmica. Luego tenemos a los maremotos o tsunamis. Estas son una serie de olas que se originan en el océano causados por movimientos en la corteza terrestre como terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos submarinos, etc. En ocasiones estos tsunamis van a alcanzar una altura de 30,5 metros, sí, 30,5 metros, y la mayoría de tsunamis, aproximadamente el 80%, ¿no? Se producen en el Océano Pacífico, en el cinturón de fuego, ¿ya? Estos datitos sí, puede que les vengan porque más que todo este tema de desastres es muy teórico, este, entonces igual léanse las definiciones porque en el examen pues toman tal y como está en las diapos. Pero igual les estoy dando un resumen, ¿no? Ya. Ya, recordar, por ejemplo, que en 1746, acá en Lima, se dio un terremoto, ¿no? Un terremoto devastador en la escala de Mercalli. Fue ahorita vamos a hablar de ese tipo de escalas. Fue de 10 a 11 aproximadamente, que ya es como que lo máximo, bueno, lo máximo es 12, ¿no? Pero estaba entre 10 a 11, ¿ya? Y este terremoto, ¿no? Provocó un tsunami de casi 5 kilómetros de altura, en donde, pues, por ejemplo, las personas que vivían en el Callao, que eran aproximadamente 5.000, pues, hubieron 200 sobrevivientes y, pues, justamente en esta época estaba como que el conde de Superunda, que era un virrey, no me acuerdo su nombre, pero pues se llamaba el conde de Superunda, y pues se dedicó a la reconstrucción de la ciudad de Lima justamente por este desastre. Ya, luego también tenemos a las erupciones volcánicas, que estas van a ser consecuencia del aumento de la temperatura en el magma ubicado en el interior del manto terrestre. Su violencia se relaciona con la acidez de las lavas y la riqueza de estas en los gases. Recordemos que las erupciones volcánicas pues van a tener al metano dentro de la composición, ¿no? De su composición. Ya. Luego pasamos a los topográficos, que también son llamados superficies continentales. Vamos a encontrar, por ejemplo, a los derrumbes. Los derrumbes van a ser la caída de tierra o de una franja de tierra porque pierde su estabilidad a consecuencia pues, de un terremoto, de diferentes por diferentes razones, ¿no? Pero más que todo por un terremoto, por un deslizamiento. Luego tenemos los aludes o también llamados avalanchas, que estos van a ser el desplazamiento de una capa de nieve en la ladera de un nevado, o sea, solamente es el desplazamiento de nieve, ¿no? Esto va a estar provocado por algún movimiento sísmico de igual manera. Casi todo lo que es topográfico, que es derrumbe, avalanchas, huecos no, derrumbes, avalanchas,
van a estar causados más que todo por una actividad sísmica. Y estas avalanchas y derrumbes van a ser consecuencia, ¿no? De esto. Ya, por ejemplo, dentro de las avalanchas, o un ejemplo que les podemos dar también acá que pasó en Perú, ¿no? Es en la década de los 80 aproximadamente hubo una avalancha en Yungay, ¿no? Donde después de un sismo, de un terremoto, esta ciudad pues quedó totalmente sepultada. Ya. Luego, dentro también de los topográficos vamos a encontrar los huaicos. Los huaicos van a ser desprendimiento de lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales. Nosotros nos referimos a precipitaciones pluviales, ¿no? Con todo lo que es relacionado a la lluvia o inclusive puede ser a las inundaciones, pero más que todo a la lluvia, ¿ya? Entonces, diferenciando un poco, las avalanchas y los derrumbes van a ser, por así decirlo, consecuencia de una actividad sísmica, mientras que los huaicos van a ser consecuencia de lluvias torrenciales, por ejemplo, o más que todo de precipitaciones pluviales, como se le dice. Ya, como les dije, su origen puede estar dado por lluvias torrenciales o puede originarse por el desborde de un río o laguna de las alturas. Luego tenemos, y pasando a lo que son fenómenos meteorológicos, vamos a encontrar primero a los huracanes, que son vientos que sobrepasan las 24 kilómetros por hora. Y esto se va a dar a consecuencia de la interacción del aire caliente y húmedo que viene del Océano Pacífico con el aire frío. Luego también vamos a tener acá a las inundaciones. Bueno, este gráfico, el que encontré fue el más completo, ¿ya? Pero esto no va acá. Las inundaciones, según Suteo, va en meteorológicos, ¿ya? Ya, entonces, las inundaciones son por así decirlo, los agentes o los fenómenos meteorológicos más frecuentes y van a estar causados por lluvias torrenciales o por deshielos. Luego tenemos también las sequías. Las sequías son periodos prolongados de tiempo seco causado por falta de lluvia. Luego tenemos las heladas, que es muy común dentro de nuestro país, especialmente en regiones como en Puno, ¿no? Estas heladas son un fenómeno climático que consiste en el descenso de la temperatura a niveles inferiores, tan bajos, al punto de que el agua se congela y hace que el agua, el vapor que está en el aire también se congele, causando daño a las plantas y a los animales, ¿no? Esto se puede dar en Puno, en Huancavelica y las zonas pues más alejadas, ¿no? Ya, eso sería más que todo con desastres de tipo naturales, es decir, provocados por la misma naturaleza, y también vamos a tener desastres ocasionados por el hombre o también llamado tecnológico, ¿no? Dentro podemos encontrar las guerras y también la contaminación de fuentes. Centrándonos en guerras y accidentes, vamos a encontrar primero los incendios. Recordemos que puede haber incendios, ¿no? Que pueden también ser causados, ¿no? Por la naturaleza, como por ejemplo, no sé, un trueno em, en un árbol o en un bosque y pues se incendia todo, se prende todo. Pero en este caso estamos hablando de un incendio no generado por una persona, ¿no? Entonces, un ejemplo de un incendio de origen tecnológico, vamos a encontrar, por ejemplo, el incendio que se dio a inicio de los 2000 en, Mesa Redonda, ¿no? En el centro, ay, ¿cómo era? Mm, Claro, el incendio de Mesa Redonda, ¿no? Donde vendían más que todo pirotécnicos y eso se incendió y fue un escándalo bastante mediático, ¿ya? Luego vamos a tener las explosiones, la contaminación ambiental, que puede ser más que todo por la minería, guerra, subversión y terrorismo. Acá nos detenemos un ratito y ¿por qué el terrorismo va a ser considerado un desastre tecnológico? Bueno, un desastre tecnológico más que todo. ¿Por qué? Porque recordemos en general que un desastre natural es un evento o un desastre solamente es un evento que compromete la infraestructura, la economía de un país y compromete la pérdida de vidas, ¿no? Entonces, los eventos que cumplan estas tres características pueden llegar a ser considerados como desastres, como es en el caso del terrorismo, ¿ya? Bueno, sería esto, ¿no?
con el tema de desastres naturales y tecnológicos, los tecnológicos también llamados ocasionados por el hombre. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo claro. Ya. Ya, volviendo a hablar un poquito acerca de los terremotos, vamos a tener terremotos, sismos. Recordemos que los sismos pues son más leves que un terremoto. Vamos a tener dos escalas para poder medir, ¿no? Su magnitud, su intensidad. Primero tenemos a la escala de Richter, que es la más conocida y la más usada, ¿no? En la escala de Richter vamos a medir lo que es la energía sísmica liberada en cada terremoto basada en un sismógrafo. Es decir, escala de Richter mide la energía liberada, ¿ya? Vamos a tener diferentes clasificaciones. Ay, por ejemplo, tenemos menor a 3,5, generalmente las personas no lo sienten. Estos más que todo se dan como en la madrugada, ¿no? No sé si habrán visto, ¿no? Que por ahí un sismo de 3,5, 3,4 y casi no se siente. Ya. Luego tenemos de 3,5 a 5,4, se sienten pero solo causan daños menores cerca del epicentro. Recordemos que el epicentro es el lugar donde comenzó todo este sismo, este terremoto, en otros casos más graves. Luego tenemos de 5,5 a 6,0. Ocasionan daños ligeros a edificios deficientemente construidos y otras estructuras en un radio de 10 kilómetros. 6,1 a 6,9 pueden ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. 7,0 a 7,9 es un terremoto mayor, causa graves daños a las comunidades en un radio de 100 kilómetros. Y de 8,0 a más es un gran terremoto, hay una destrucción total de comunidades cercanas y daños severos en un radio de más de 1.000 kilómetros de distancia, ¿no? Un ejemplo que podemos dar de un terremoto que sí fue muy grave en nuestro país y que aún todavía siguen habiendo consecuencias, es el terremoto de Pisco, ¿no? Que fue de 7, si mal no recuerdo. Entonces, habían infraestructuras con materiales muy precarios, habían construcciones en zonas que eran totalmente inapropiadas, ¿no? Para construir una vivienda. Y pues todo eso pues se derrumbó y hubo muchos heridos, hubo mucha gente fallecida y hasta ahora, ¿no? Hay zonas, ¿no? Que todavía no se recuperan y tienen todavía estas estructuras o infraestructuras derrumbadas. ¿Ya? Y luego tenemos la escala de Mercalli, que es otro tipo de escala que es menos usada que la de Richter, pero esta escala no va a medir el daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la gente. Esta escala de Mercalli es como que más subjetiva en relación a cómo percibe la gente el sismo, por así decirlo. Tenemos la escala 1, ¿no? Que es imperceptible por el ser humano, y luego por otro lado tenemos la 12, ¿no? Que es una destrucción total y las rocas saltan por los aires, también llamado cataclismo. Como les había comentado anteriormente, ¿no? El terremoto que ocasionó un tsunami acá en Perú, en Lima, no llegó a una escala de Mercalli de 10,11. Entonces podemos ver, ¿no? Que en la escala 10 o en la magnitud 10 va a haber una torsión de los rieles de ferrocarril, y en la 11 hay pocos edificios en pies y hay fallas en el terreno. Ya luego en la 2, por ejemplo, las lámparas oscilan, o sea, se mueven. En el 3 los coches se mueven ligeramente. En los 4 vibran las ventanas. 5 caen cornisas y se rompen cristales. 6 inquietud en la población, se caen las chimeneas. 7 daños en las estructuras de los edificios. 8 alarma general, caída de muros y estatuas. Y 9 cunde el pánico, grietas en el suelo. ¿Ya? Bueno, hasta ahí todo bien. Sí, todo claro. Ya, gracias. Ya, algunos otros conceptos claves, básicos para ver todo lo que es todo esto de desastres. En su TEO les ponen 4 definiciones. Primero tenemos lo que es la situación vulnerable. ¿Qué es estar en una situación vulnerable o qué significa que una población esté dentro de una situación vulnerable? Bueno, para considerar, por ejemplo, una población en una situación vulnerable, tenemos que tener específicamente 3 factores.
la construcción de viviendas en lugares inadecuados, como los cauces del río, como en las faldas de los cerros, por ejemplo. Este, por ejemplo, solamente el número uno, que es construcción de viviendas en lugares inadecuados, lo podemos ver en muchos, en muchas partes de nuestro país, por ejemplo, en Chosica, ¿ya? Entonces, justamente por ahí se dan los huaicos y bueno, ese es el cauce natural del río, entonces, por ahí están las viviendas y es porque pues tal vez no hay un lugar para esas personas a un lugar pues donde se puedan ir, ¿no? Y optan por estos lugares, pero después después les puede ocurrir estas tragedias. Luego tenemos la construcción de viviendas con materiales precarios, em, porque esos materiales precarios no van a ser capaces de soportar pues, el paso de algún desastre, como puede ser un huaico, una luz, un sismo, etcétera. Y el nivel socioeconómico bajo. Tener un nivel socioeconómico bajo implica que la persona o la vivienda no cuenta con los servicios básicos de salud, ¿no? Y tampoco con los materiales nobles, porque podemos, por ejemplo, observar en los asentamientos humanos que las casas pues están construidas de triple o en otros lugares del Perú, las casas están construidas de adobe, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos estos tres conceptos que se agrupan en esta fórmula de acá, que nos dice que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, ¿ya? Esto sí ténganlo en cuenta porque puede que lo pregunten, ¿ya? Ya, primero, el riesgo es la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinada. ¿Ya? Luego, la amenaza y la vulnerabilidad. En Suteo estas definiciones están bastante más extendidas, pero las he acortado, pero igual lean lo que está en su diapo porque como les dije al principio, más que todo cuando los temas son muy teóricos, les gusta pues preguntar tal y como está en la definición. Pero básicamente la amenaza es un factor externo de riesgo que justamente porque es externo no se puede prevenir o no se puede evitar, por ejemplo, una tormenta. Y la vulnerabilidad es un factor interno de riesgo que sí se puede evitar, por ejemplo, los residuos mineros, la contaminación, ¿no? que hacen durante estas acciones. ¿Ya? Y pues la vulnerabilidad, cuando hablamos del ámbito hospitalario, del nivel hospitalario, vamos a tener tres niveles. El nivel organizativo funcional, el nivel no estructural y el nivel estructural. El nivel organizativo funcional nos vamos a referir a ver cómo está organizado el hospital, si éste tiene protocolos para situaciones de desastres o no, que pues todos los centros de salud deberían tener, ¿no? Luego tenemos al nivel no estructural, que se refiere a todo lo que puedan tener y necesitar un hospital para atender a un paciente, ¿no? Acá nos referimos a las radiografías, a las resonancias magnéticas, a los ecógrafos, a los quirófanos, etcétera. Y luego tenemos el nivel estructural, que tiene que ver netamente con la estructura, ¿no? del centro de salud. ¿Ya? Luego tenemos las fases del desastre. Vamos a clasificarlos en tres, antes, durante y después. Eh, Cuando estamos en la fase del antes del desastre, podemos hacer un par de acciones, en este caso tres, puede ser la prevención, la mitigación y la alerta, ¿no? En el caso de la prevención, es evitar que ocurra el desastre. Si nosotros podemos evitarlo a toda costa, pues sería mejor pues prevenirlo. Luego tenemos la mitigación. Entonces, una vez que hayamos hecho la prevención y vemos que el desastre es inminente, es decir, el desastre sí o sí va a pasar, vamos a comenzar con el resto de pasos, ¿no? Que es la mitigación. La mitigación es reducir o minimizar al máximo los riesgos y daños, pero no los vamos a eliminar, solamente minimizar o tratar de minimizar. ¿Ya? Luego tenemos la alerta, ¿no? Que es declarar estado de emergencia para tomar precauciones. Este estado de alerta
No, esta alerta pues debe ser accesible, inmediata, coherente y oficial. Justamente lo que se hizo, ¿no? En pandemia, ¿no? Que salió el presidente a declarar el estado de emergencia, ¿no? Que nadie podía salir o que si salían era solo una determinada hora, que debían salir con mascarilla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego, en la fase de durante el desastre, vamos a tener la preparación y la respuesta. En la preparación, más que todo, es reducir pérdidas y daños mediante la respuesta y la rehabilitación. Entonces, en base a esto, ¿qué es la respuesta? La respuesta son las acciones durante el desastre, que pues van a reducir pérdidas, ¿no? Y esta respuesta puede ser bien hecha, por así decirlo, si nosotros tenemos una mitigación adecuada. ¿No? Ya luego, en la fase después del desastre, vamos a tener la rehabilitación y la reconstrucción. En la rehabilitación vamos a tener una recuperación a corto plazo, mientras que en la reconstrucción vamos a tener una recuperación o reparación a mediano y largo plazo. Entonces, durante todas estas fases del desastre vamos a tener lo que es el monitoreo, que son un conjunto de acciones para establecer el comportamiento de una amenaza. Si después de, por ejemplo, monitoreamos antes del desastre, ¿no? Vemos si nuestra prevención, mitigación y alerta, qué tal han sido, cuál ha sido pues la calidad de estas, si han aportado o no a que las personas tomen conciencia y tomen acciones para el futuro desastre. Luego, durante, ¿no? Cómo es la preparación de, de las personas, cuáles son o qué hacen, qué no hacen y también su respuesta. Y también el monitoreo después del desastre, ¿no? Que es cómo se está recuperando, por ejemplo, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Por ejemplo, si se están reconstruyendo las viviendas, las construcciones, etcétera. Ya. Bueno, ay, espérese. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo claro. Ya, gracias. Ya, bueno, con respecto a las preguntitas, la vulnerabilidad ante posibles desastres naturales está determinada excepto cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos, de material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia adecuada, cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para la vivienda, por el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto a huaicos, avalanchas, deslizamientos, inundaciones, etcétera, cuando no existen condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades humanas, dentro de las cuales debe contemplarse la creación de un hábitat adecuado, falta de ingresos o ingresos insuficientes que vuelven precarias las condiciones de vivienda de la población, o realizar protocolos de seguridad y prevención de desastres naturales. ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? La E, La E. La Ujú, E. ujú. Muy bien, porque estamos hablando de los casos en que sí podría ser vulnerable, sí podría haber una vulnerabilidad, excepto, ¿no? Cuando nosotros hacemos protocolos de seguridad y prevención, estamos em, estamos previniendo o reduciendo más que todo lo que son los daños, ¿ya? Luego, ya, en un desastre, en la fase de mitigación se realiza lo siguiente. Proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento, conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos naturales o generados por la actividad humana causen desastres, resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos, acciones llevadas a cabo mediante un desastre y que tienen por objetivo salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas en la propiedad, o conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo las pérdidas de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y rehabilitación. ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? La E. La E. Mm, no, es la C, ¿ya? El resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. ¿Por qué? Porque justamente habíamos dicho, ¿no? Que la mitigación es antes del desastre, ¿no? Y la E nos está hablando de un conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo las pérdidas de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la rehabilitación. Entonces, si nos hablan de respuesta y rehabilitación, estaríamos dentro de una fase que sería durante o después.
No, perdón. Más que todo, acá nos estarían hablando de la preparación, ¿no? La preparación para reducir pérdidas y daños mediante la respuesta y rehabilitación, ¿no? Entonces, eso sería más que todo la definición de preparación. Recordemos que la mitigación es minimizar riesgos y o daños, pero no los elimina. Y la preparación es la reducción de pérdidas y daños mediante la respuesta y la rehabilitación, ¿ya? Entonces, acá sería la respuesta C, la clave C. Bueno, sigamos. Ya. Ahora sí, hablando más que todo de... Ay, sí. Sí, dime, Alexandra. Hola, buenas noches. Disculpe por interrumpirte, sino que No, no te tenía una preocupes. duda con lo que era la fase de preparación, porque en el PPT del doctor sale como si fuera antes del desastre, pero Ajá. también después de eso, eh, después de ello, el doctor también lo pone como si fuera durante, entonces no sé si de repente cuando tú diste el examen también salía que de repente la preparación era durante o era antes. Bueno, también yo tuve ese mismo problema porque, pues, primero lo ponían como que en antes y durante, pero como que ordenándolo un poquito mejor, tiene un poco más de sentido poner la alerta primero, ¿no? Porque tú no te preparas sin antes haber tenido un aviso. Y eso más que todo sería, ¿no? Lo que es la alerta. Declarar el estado de emergencia, es decir, o sea, decir a alguien o a varias personas, un grupo de personas, pues por ejemplo, no sé, estamos en un estado donde no podemos manejar la situación, pero les podemos dar herramientas para, es decir, estamos ante una situación que no podemos, por así decirlo, eliminar, pero les vamos a dar pues las herramientas para poder afrontarlo de la mejor manera. Y es ahí cuando te dan las herramientas y tú como que te preparas. ¿Para qué te preparas? Para poder reducir cualquier pérdida o cualquier daño que se pueda tener. ¿Y cómo vas a pues reducir estas pérdidas o daños? Mediante las siguientes dos acciones, que serían mediante una respuesta y una rehabilitación. ¿No? La respuesta es las acciones que tú vas a tomar o vas a hacer de acuerdo a la preparación que hayas tenido y justamente la rehabilitación también, porque en la preparación pues vas a aprender a cómo manejar esa situación y a cómo responder, por así decirlo. No sé si te quedó más claro. Sí, muchas gracias. Ya, el libro. Ahí ya. Ah, ya, bueno. Ahora sí, chicos. Con respecto al triaje. Por ejemplo, nosotros debemos tener en cuenta que el triaje que se realiza en situaciones pues normales, por ejemplo, en una emergencia de un hospital, va a ser totalmente distinto al triaje que se realiza en una situación de desastre. ¿Por qué? Porque el primero, o sea, el triaje normal que se da en una emergencia de un hospital, está basado en la severidad del cuadro clínico del paciente. Es decir, si el paciente está muy grave, se le atiende inmediatamente, ¿no? Si el paciente pues está medianamente grave, puede esperar porque la prioridad es el que está muy, muy grave. Y si una persona pues viene a emergencia, en el caso de un hospital, y pues está bien, ¿no? Le duele un poco, se ha golpeado, ¿no? Puede esperar un poco más, ¿ya? Pero en el triaje, en caso de los desastres naturales, es totalmente distinto. No, este triaje en desastres naturales va a estar basado en tres cosas: en la edad, en la probabilidad de sobrevivir y en las afecciones concomitantes, ¿no? Cuando realizamos atención médica durante un desastre, tenemos que atender a las personas que tengan la mayor posibilidad de sobrevivir, que podamos hacer que sobrevivan con la menor cantidad de recursos, porque recordemos que estamos pues en una situación de desastre. Tenemos recursos limitados, como por ejemplo las gasas, las jeringas, los medicamentos, etcétera, y también los padecimientos concomitantes, ¿no? Es decir, este, mm, las consecuencias, ¿no? de este desastre. Em, por ejemplo, en un desastre, no sé, en un terremoto, encontramos a dos personas. A una persona pues de tercera edad de, por ejemplo, 80 años, que tiene una fractura de cadera. Tiene una fractura de cadera, tiene un Glasgow de 10. Y por otro lado encontramos un niño que se ha fracturado el brazo.
Recordando, ¿no? La fractura de cadera, saben ustedes que es una fractura que tiene un sangrado muy abundante. Entonces, esto puede hacer, ¿no? Que esta paciente pueda entrar en un shock hipovolémico en cuestión de minutos, de segundos, no, de minutos puede ser, pero no por mucho, o sea, no va a pasar mucho tiempo hasta que probablemente tenga un shock hipovolémico o tenga una hemorragia masiva. Y por otro lado tenemos un niño, ¿no? Que pues se ha fracturado el brazo. Ya, perdón. Terminando con la paciente, ¿no? Que tiene fractura de cadera y también tiene un Glasgow de 10. Recordemos que un Glasgow menor o ya llegando como a 8 ya es un daño severo, inclusive llegando a un coma. Entonces nosotros, como estamos en una situación de desastre, tenemos que priorizar todos los equipamientos que nos dan, como por ejemplo las gasas, las jeringas, y por otro lado, como les había comentado, tenemos un niño pues que sea, sea fractura del brazo y que pues no tiene ninguna otra enfermedad subyacente o a la par, ¿no? Y probablemente, pues, esta persona de tercera edad sí la tenga. Puede tener, por ejemplo, osteoporosis, puede tener neuropatía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que aprender a priorizar en ese caso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el triaje que se utiliza a nivel de desastres? Van a ser varios, ¿ya? Pero uno de ellos es el triaje short. Esta clasificación se realiza por colores en verde, amarillo, rojo y negro. Las siglas SHORT nos va a referir a sale caminando, habla sin dificultad, obedece órdenes sencillas, respira y taponando todo tipo de heridas, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a utilizar este triaje SHORT? Primero, preguntándonos, pues, ¿el paciente puede caminar? Si el paciente sí camina, de frente le ponemos verde. ¿Ya? Entonces, en el caso de que no pueda caminar, vamos con la siguiente pregunta. ¿El paciente habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas? Si este es sí, pero a los dos le ponemos amarillo. Si, por ejemplo, solamente puede hablar sin dificultad, pero no obedece órdenes sencillas, pasamos a la siguiente pregunta. Y nos respiramos si respira o tiene signos de circulación. Por ejemplo, pulso, más que todo el pulso, ¿no? Si vemos que sí respira, vamos a poner que es un paciente en clasificación rojo. Y si pues vemos que no respira y no tiene signo de circulación, vamos a ponerlo en un paciente de color negro, ¿ya? Ya solamente eso. El short es un triaje bastante corto, solamente clasificamos si camina, si habla y por ende obedece órdenes sencillas, respira y tiene signo de circulación, ¿no? Si sí camina es verde, si no puede caminar pero sí habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas es amarillo, y si no puede caminar, no habla sin dificultad y no obedece órdenes sencillas, pero si respira, le ponemos rojo. Y si no respira, ya le ponemos negro, ¿ya? Entonces, ese triaje short se realiza en tres niveles distintos. Obviamente, cada uno con un poquito más de complejidad que el anterior. Por ejemplo, en el nivel 1, que también es llamado primario, se realiza en la escena, ¿no? En la escena de lo que es el desastre. El nivel 2, que también es llamado secundario, va a hacerse en un módulo de estabilización y el nivel 3 se va a dar en el ámbito hospitalario. Ya, acá no es pre, es hospitalario. Mm, ya. Por ejemplo, en el nivel 1, primero vamos a auxiliar a las personas, le vamos a dar los primeros auxilios, ¿no? Ver el ABCD, ver si respira, vamos a ver su vía permeable, si respira, la circulación, etcétera, si tiene pulso, ya. Luego lo clasificamos mediante este triaje short, ¿no? Entonces, si camina, si habla sin dificultad, si obedece órdenes sencillas, si respira, ya lo clasificamos y lo trasladamos a todos por igual, ¿ya? Si hay 5, no sé, afectados, a los 5 les damos los primeros auxilios, los clasificamos y los trasladamos. Luego llegamos al nivel 2. El nivel 2,
vamos a reevaluar, por así decirlo, la prioridad del paciente. Puede que, por ejemplo, en el nivel 1 a un paciente le hayan puesto que es em, clasificación amarilla, pero pues puede empeorar y justamente por eso se le tiene que reevaluar y, por ejemplo, este paciente puede ahora ser rojo, ya no amarillo, ¿no? Vamos a evaluar justamente también el estado clínico, lo estabilizamos y trasladamos de acuerdo a la prioridad. Ya no es como el nivel 1 que trasladamos a todos, sino que en el nivel 2 vamos a trasladarlo al nivel 3 de acuerdo a la prioridad. O sea, primero los pacientes en rojo, luego los pacientes en amarillo y luego los pacientes en verde. Básicamente no se cuenta los pacientes en negro, porque pues los pacientes en negro son las personas que inminente van a fallecer o pues ya han fallecido. Y luego tenemos el nivel 3, que es en el ámbito hospitalario. Otra vez vamos a revisar la prioridad del paciente. Debemos tener en cuenta que en cada nivel vamos a evaluar al paciente mediante mediante la clasificación SHORT, mediante la clasificación START, que lo vamos a ver en la siguiente diapo, y mediante la clasificación hospitalaria, ¿no? Luego también evaluamos el estado clínico, estabilizamos y en el nivel 3 recién vamos a dar el tratamiento, ¿ya? Y racionalizamos recursos, porque no olvidemos que igual estamos en un hospital, pero estamos en este caso en una situación de desastre, ¿ya? Entonces, en el nivel 1 damos a todos por igual primeros auxilios, clasificamos y trasladamos. Clasificamos mediante el short. En el nivel 2, vamos a estar en un módulo de estabilización. Ah, me olvidé comentarles, ¿no? Que el módulo de estabilización va a ser un lugar que va a estar fuera de la zona de desastre, va a estar cerca, pero no va a estar en la misma zona, como es en el nivel 1. Y ya en el nivel 3 ya pues nos trasladamos a un hospital. En el nivel 3 ya los pacientes van a recibir tratamiento, cosa que no se hace en el nivel 1 ni en el nivel 2. ¿Ya? Em, ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna duda? No, todo claro. Ay, ya. Luego tenemos el triaje por prioridad de atención y el triaje por código internacional, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál va a ser la prioridad del paciente? Primero vamos a tener a los pacientes con código rojo, luego con código amarillo, verde y por último tenemos a los de código negro. Los de código rojo, ¿no? Va a haber una emergencia súbita externa, amarillo va a haber una urgencia mayor, verde va a haber una urgencia menor y en negro va a haber un cadáver, ¿ya? Y en triaje por código internacional vamos a tener también 4 colores, verde, amarillo, rojo, negro. Verde es un paciente estable que puede esperar, por eso se atiende el último. Amarillo es un paciente que puede esperar. Rojo es un paciente agudo que no espera, o sea, necesita atención inmediata. Y el negro es un paciente muerto. Recordemos que la diferencia entre emergencia y urgencia es que la emergencia es un suceso que no puede esperar, que se necesita solucionar, por así decirlo, o, o recibir en el caso de una emergencia hospitalaria ahí mismo. Y la urgencia es un suceso que todavía puede esperar, aunque sea más que una emergencia. Ya, eso. Luego tenemos el triaje prehospitalario. El triaje prehospitalario se va a realizar dentro del nivel 2, que justamente lo habíamos visto acá, este de acá. Entonces, como les había dicho, en los 3 niveles se va a utilizar el short, pero con un poquito más de dificultad. Ya en el nivel 1 sí se utiliza netamente el short y en el nivel 2 se utiliza lo que es el triaje llamado start. Ya en el start vamos a reevaluar la prioridad del paciente y lo volvemos a clasificar si lo requiere o lo necesita, como habíamos visto, ¿no? Puede que en el nivel 1 a un paciente lo hayan clasificado como amarillo, pero lo volvemos a evaluar mediante el triaje START. Ya. Y puede que sea rojo ahora. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta clasificación? Primero debemos preguntarnos, ¿el paciente es capaz de caminar? ¿O el paciente puede caminar? Si es un sí, este paciente pues va a ser clasificado en verde, ¿no? Y puede esperar, ¿no? Le podemos
podemos atenderlo después e inclusive este paciente nos puede ayudar, ¿no? A socorrer a otros heridos. Luego, por el otro caso, por el contrario, si este paciente no puede o no es capaz de caminar, tenemos que ver o verificar si el paciente respira espontáneamente. Si es sí, debemos, no, primero con el no. Si es no, o sea, no puede respirar espontáneamente, tenemos que tratar de abrir su vía, es decir, la tráquea puede que se haya obstruido algo, la vía aérea, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, desobstruimos la vía aérea y este paciente sí comienza espontáneamente a respirar, le vamos a poner de un color rojo. Pero aún así, hayamos, por ejemplo, abierto la vía aérea y no respira, o sea, está en apnea, ya podemos clasificarlo como un paciente ya fallecido, o sea, de color negro. Ese es en el caso de que en primera instancia el paciente no ventila o no respire espontáneamente. En el caso de que el paciente sí respire espontáneamente, vamos a evaluar la frecuencia respiratoria. Ya si la frecuencia respiratoria es mayor a 30, lo vamos a clasificar como un paciente en color rojo. Pero si la frecuencia respiratoria es menor a 30, vamos a tener que observar todo lo que es el nivel cardiovascular, que es la frecuencia cardíaca y el llenado capilar, ¿no? Si la frecuencia cardíaca está mayor a 100 latidos por minuto o su llenado capilar está mayor a 2 segundos, vamos a clasificar a esta paciente como de color rojo, ¿ya? Pero si nuestro paciente o esta persona tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 y un llenado capilar menor a 2 segundos, vamos a evaluar el estado mental, ¿no? Si, por ejemplo, esta persona obedece órdenes sencillas, vamos a clasificarlo de color amarillo, pero si no obedece órdenes sencillas, vamos a clasificarlo como un paciente en color rojo, ¿ya? Entonces, recapitulando, primero siempre comenzamos con con todas las clasificaciones, viendo si la persona puede caminar. En el caso de que sí camine en este triaje prehospitalario, vamos a clasificarlo de frente como una persona de color verde, ya que puede esperar un momento más para que podamos atender a personas que estén un poco más complicadas, ¿no? Luego, entonces, en el caso de que esta persona no pueda caminar, tenemos que verificar si está respirando de manera espontánea. En el caso de que no esté respirando de manera espontánea, podríamos pensar que su vía aérea se ha obstruido. Entonces, una vez abrimos la vía aérea, por así decirlo, y si vemos que al haber abierto la vía aérea comienza a respirar espontáneamente, vamos a clasificar a esta persona en rojo. Si hemos abierto la vía aérea y aún así no respira, es decir, está en apnea, lo clasificamos en el color negro, es decir, ya está fallecido. Luego, por el otro lado, si esta persona sí respira espontáneamente, tenemos que revisar su frecuencia respiratoria. Si es mayor a 30, de frente lo clasificamos como una persona en el color rojo. Y luego, si es menor a 30, debemos ver todo lo que es el sistema cardiovascular, más que todo en la frecuencia cardíaca y el llenado capilar. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 y o su llenado capilar es mayor a 2 segundos, este también es un paciente que está en color rojo. Pero si la frecuencia cardíaca está menor a 100 y su llenado capilar es menor a 2, vamos a evaluar su estado mental. Si esta persona obedece órdenes sencillas o órdenes en general, va a ser clasificado en color amarillo, pero si no obedece órdenes, va a ser clasificado en color rojo. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo claro. Ya, gracias. Ya, y por último tenemos el triaje hospitalario, ¿no? El triaje hospitalario va a ser muy importante, ¿por qué? Porque justamente con esta clasificación nosotros vamos a darle tratamiento al paciente dentro del centro de salud. Entonces, esto sí les recomiendo que sí o sí, más que los otros, se aprendan esto. ¿Por qué? Porque justamente a diferencia del short o del start, ay, no sé con qué color hacerlo. Espérense, ratito, chicos. Ah, ya, con verde. Em,
A diferencia de el short y el start, nosotros vamos a ver que en esta clasificación vamos a tener lo que son los Glasgow, ¿ya? Y también, ahí acá también, Glasgow 3. Ujú. También vamos a tener más que todo en qué casos em, podemos tener un paciente que es clasificado como verde, como negro, como amarillo, como rojo. Por ejemplo, podemos clasificar un paciente de verde si tiene un Glasgow de 14-15, tiene fracturas cerradas distales, tiene lesiones superficiales, quemadura de primer grado y quemaduras leves, ya sea de segundo o de tercer grado. Trabajo de parto normal, afectado sin lesiones, evaluación completa, analgesia e inmovilizar. Luego tenemos, por ejemplo, a los pacientes que son clasificados de amarillo. Por ejemplo, acá tenemos el ABCD, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? El ABCD, por ejemplo, en un paciente de color amarillo, vamos a ver que no lo aplican mucho, pero en el amarillo hablamos desde el C, que es el cardiovascular. Vamos a ver un dolor torácico, una arritmia, que es cuando el corazón o la frecuencia cardíaca o los latidos del corazón no son regulares, ¿ya? Luego tenemos las hemorragias controladas, tenemos una lesión medular torácica, tenemos un Glasgow de 9-13, cualquier alteración del estado de conciencia sin compromiso respiratorio. Recordemos que, por ejemplo, nosotros no debemos suponer que una persona tenga un compromiso respiratorio, es decir, no pueda respirar bien, si nosotros le encontramos con un soporte ventilatorio, que puede ser con una sonda, una cánula binasal, ¿no? Nosotros le ponemos, por ejemplo, soporte ventilatorio para prevenir cualquier cosa, o que se aspire de repente, ¿no? Luego también clasificamos a las personas en amarillo cuando hay fracturas mayores cerradas proximales, quemaduras moderadas, intoxicaciones por ingestión y pues el tratamiento sería manejar el dolor, ¿ya? Y en el rojo, que serían ya los más graves, pues vamos a tener una vía aérea obstruida o riesgo de obstrucción, insuficiencia respiratoria independiente de la causa, una presión arterial menor a 90, es decir, el paciente o la persona va a estar en hipotensión, va a tener muchas heridas, va a tener hemorragias no controladas, evisceración, es decir, las células, no, las vísceras van a salir del cuerpo, en este caso del abdomen, lesión cervical incompleta, Glasgow de 4-8, excitación psicomotora, tenemos un abdomen agudo, evisceración, trabajo de parto activo con sangrado vaginal por la inminente hemorragia, intoxicación por inhalación, y ya pues luego tenemos los de color negro, ¿no? Que en el ABC, que sería la vía aérea, la respiración y la circulación, pues va a estar en un paro. Luego vamos a tener una lesión cervical incompleta, un Glasgow 3, una exposición de masa encefálica, es decir, cuando por ejemplo hay, no sé, por así decirlo, la cabeza se ha abierto o hay una herida expuesta, ¿no? Y es tan profunda o es tan grave esta herida, ¿no? Que va a hacer, ¿no? Que una parte del cerebro inclusive puede salir. Entonces, ¿qué haces en esas situaciones? Pues no vas a meter el cerebro, ¿no? Es como que ya hay, es muy difícil, ¿no? Que esta persona pueda sobrevivir a esta exposición. Luego hay lesiones que impidan resucitación y manejar el dolor y medidas paliativas. Entonces, les puse un casito clínico. Un casito, ya. Tenemos paciente masculino de 40 años, con frecuencia cardíaca de 115, frecuencia respiratoria de 24, presión arterial de 150/95 y una escala de coma de Glasgow de 9. ¿Ya? Víctima de incendio en Galería de Gamarra, al momento de la evaluación se encuentran quemaduras en brazo izquierdo con extensión hasta el tórax, hiperalgésicas, conflictenas y eritematosas. No hay compromiso de la vía aérea, aunque el paciente se encuentra con soporte ventilatorio y con cánula binasal por prevención. ¿Alguien me podría decir más o menos en qué clasificaciones? Ya, a ver, ¿por qué? Aunque sea una razón, ¿por qué sería amarillo? Uno por el Glasgow y también porque la Ujú. frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria o sea, están elevadas, pero no tanto, ¿no?
Tampoco no hay riesgo de muerte Ah, para que sea rojo. Más por eso y también por el Glasgow. ya, sí, está bien. Entonces, por eso, chicos, les digo que es muy importante este cuadro más que todo por el Glasgow, porque con el Glasgow pueden, pueden sacar, ¿no? De frente, pero en caso no nos dieran el Glasgow, ¿no? Ya, o la frecuencia respiratoria, no nos dieran esto. ¿Cómo lo podríamos, cómo podríamos clasificar a este paciente? Más que todo por las quemaduras que tiene. Porque ya, entonces nosotros tenemos quemaduras. Ya podemos descartar el rojo y podemos descartar el negro. Tenemos el verde y el amarillo. Entonces, en los dos vemos que hay quemaduras, ¿no? Quemadura 1 grado de primer grado y leve. Y acá tenemos quemadura moderada, ¿no? Entonces, tenemos quemadura en brazo izquierdo con extensión hacia el tórax, hiperalgésicas con flictenas y eritematosas. Recordemos que hiperalgésicas es, pues, algo que nos duele demasiado, flictenas es que, pues, por así decirlo, una ampolla con un líquido, y eritematosas, es decir, están rojas. No, recordemos que bueno, en quemaduras vamos a ver, ¿no? Que las quemaduras de grado 1 pues son leves, no hay mucha molestia, mientras que en las quemaduras de grado 2 o más, van a doler mucho, van a estar muy rojas, van a estar constantemente pues molestando. Entonces también por ese lado lo podríamos sacar, ¿no? Que son quemaduras hiperalgésicas, es decir, duelen mucho, con flictenas y eritematosas, que están muy rojas, ¿ya? Entonces también por ese lado, quemaduras y Glasgow. Y entonces, les vuelvo a repetir, este cuadro es muy importante que se lo puedan aprender, o sea, que se lo aprendan para que puedan sacar estos casitos así de rápidos, ¿ya? ¿Tienen alguna duda con respecto a este casito o con respecto a la clasificación? Todo bien. Ya, gracias. Ya, bueno, por último tenemos esas tres preguntitas. Sobre el triaje en desastres usando el triaje short, marcar lo incorrecto. El triaje short no es útil en el manejo de desastres. Si puede caminar es verde. Si no hay respiración o no hay signos de circulación es negro. Si puede hablar y obedecer órdenes sencillas es amarillo. Si respira o tiene circulación es rojo. ¿Saben la respuesta, chicos? La... Ajá, perfecto. El triaje short no es útil en el manejo de desastres. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo lo incorrecto, ¿ya? Es decir, el short es muy útil en el manejo de desastres, ¿ya? Luego, ya, sobre el triaje START. Cuando uno menciona en la etiqueta que el paciente es amarillo, es por alguno de los siguientes datos. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho primero que el short es como que la clasificación más sencilla, más rápida, más fácil en el momento que lo estamos haciendo que es el desastre. Luego, el START, más que todo, también se puede complementar o lo pueden complementar con algunos datos de lo que es la clasificación hospitalaria, que más que todo sería la escala de Glasgow. Pero la escala de Glasgow netamente pertenece al hospitalario, pero también lo pueden incluir en el START, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, pacientes con traumatismos craneoencefálicos con pupilas asimétricas, quemaduras de primer grado, víctimas gravemente lesionadas y sin esperanza de supervivencia, Glasgow 9 a 13 y hemorragia externa no controlada. Recordemos que nos están pidiendo una característica para que un paciente sea clasificado como amarillo. La de... Ay, ¿la qué? ¿La qué? Perdón, La no de... La escuché. de... La de... La de... La Ujú, de... La de... ya. Sí, Glasgow 9 a 13. Ya justamente habíamos dicho, ¿no? Que em, se podría complementar más que todo el Glasgow en el START, así que eso ténganlo en cuenta. Ya, y por último tenemos realizar el triaje START para cada caso. Bueno, no me pareció muy importante poner el caso clínico porque creo que con esto se puede sacar. Paciente con exposición de masa encefálica con ventilación agónica sin pulso palpable. Eh, ¿Cómo lo pueden clasificar? Amarillo, negro, con esa información no puedo determinarlo, verde, rojo. Negro. Ujú, negro. Está bien, chicos, justamente habíamos dicho, ¿no? Exposición de masa encefálica, ventilación agónica. Una ventilación agónica es que, pues, justamente por la palabra agónica ya estamos viendo que ya va a fallecer y sin un pulso palpable, ¿no? Justamente como lo habíamos visto acá. Exposición de masa encefálica, lesiones que impidan resucitación,
Porque no se están hablando de eso. Ya. Y nada más, chicos. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Bueno, mientras eso les voy pasando el post-test. Brigadas lo vamos a hacer el viernes, ¿no? Sí, perdón, es que olvidé poner ese temita. ¿Y Justamente, intoxicaciones cuándo lo haríamos? sí, porque Ay, brigado solamente es un PPT nada más, perdón, es que me olvidé ponerlo y me di cuenta, pues, muy tarde. Entonces, nos va a tomar 20 minutos nada más. Entonces, eso e intoxicación y mordeduras también lo completamos el viernes. No sé si les parece. y en el caso del repaso que vamos a dar, ¿qué día? Para ya coordinarlo. Ajá, ya.